¿Sabes por qué los niños reaccionan con risa, enojo o alejamiento cuando lo corregimos? Según un artículo publicado por la revista electrónica Psicología y Mente, cuando un niño juega y rompe un objeto, tiende a correr, reírse o enfadarse. Y si sus padres lo llaman y no responde, muchos interpretan esa reacción como una falta de empatía. Pero no hay nada malo en él. Estas reacciones son normales en la infancia y tienen que ver con la maduración del cerebro, según estudios de Nerea Moreno, especialista en trauma, duelo y emociones. De acuerdo con la experta, el sistema límbico encargado de las emociones está activo desde temprano, pero la corteza prefrontal, que regula el autocontrol y la lógica, aún no funciona del todo. Por eso, los niños sienten emociones muy intensas, pero no saben regularlas. Su sistema nervioso responde de manera automática según perciba seguridad o amenaza. Incluso la vergüenza juega un papel clave. Si el niño se siente juzgado, puede protegerse con bromas o aparente indiferencia. La clave está en cómo reaccionan los adultos. Si corregimos desde la humillación, si lo hacemos desde la calma, el respeto y la conexión para favorecer el aprendizaje. Entender cómo funciona su cerebro y sus emociones te permitirá validar sus sentimientos, enseñar con firmeza y corregir con amor y comprensión, para ayudarlos a sentirse seguros, autorregularse y aprender de la experiencia. Amigos, nosotros damos con esta noticia tan interesante la bienvenida a Para Padres, aprendiendo a educar. Nosotros no nacemos con un manual. Lamentablemente, nuestros hijos pues necesitan de nosotros cada día y de que estemos aprendiendo todos los días. ¿Por qué? Porque los niños, según las etapas en las que se encuentren, van a necesitar diferentes formas para poder guiarlos. Y he aquí la clave. Hoy en Para Padres estaremos hablando de conversaciones difíciles, conversaciones como el duelo y la pérdida, que no siempre sabemos cómo afrontarlas, que no siempre tenemos las herramientas adecuadas para poder hacerlo de una manera consciente y por supuesto respetuosa con los sentimientos de nuestros hijos y con la edad. A veces nosotros como padres estamos llenos de emociones que no sabemos cómo canalizarlas y por eso tendremos en el día de hoy la presencia de la psicoterapeuta Lisbeth Henao. Lisbeth es experta en duelo y estará conversando con nosotros sobre la importancia de tener estas conversaciones difíciles, de poder hacerlo desde un lugar de respeto y de autenticidad. Además, vamos a compartirles algunos consejitos, como siempre, de qué usted puede ir haciendo en casa para tener estas conversaciones con sus hijos y cómo poder acompañarlos durante este proceso de duelo. Esto y más tenemos en el contenido de hoy en Para Padres, así que les invitamos a que se queden ahí porque seguimos con mucho más. Hablar de la muerte con nuestros hijos pequeños puede parecer una tarea imposible, pero es justamente en este momento de pérdida cuando más necesitan de nuestro amor y comprensión. Sabemos que crear un espacio de confianza que les permita a ellos expresar sus emociones ante un momento tan difícil es algo que va a determinar de la manera en que van a afrontar algo que lamentablemente es normal dentro de la vida, es una parte de la vida. Por eso hoy nosotros queremos compartir con todos ustedes 5 consejos de cómo manejar estas conversaciones difíciles sobre el duelo. Usa un lenguaje claro y sencillo. Es importante evitar frases confusas como se fue a dormir o nos dejó. Los niños pequeños entienden mejor cuando usamos palabras directas y adaptadas a su edad, como murió, y eso significa que su cuerpo ya no funciona y no va a volver. Validar sus emociones y corregirlas. Esto les permitirá a nuestros hijos que si lloran o se enojan o se muestran confundidos,
Acompañarlos sin intentar arreglar lo que estás sintiendo. Frases como está bien estar triste o yo también lo extraño le enseñan que todas las emociones son válidas. Escucha más de lo que hables. Es importante que nosotros podamos escuchar con atención lo que nuestros hijos nos están diciendo o la manera en que están expresando sus emociones. A veces los niños hacen preguntas que parecen simples, pero detrás hay mucha carga emocional. Escuchar con atención lo que dicen y lo que no dicen les dará seguridad y confianza. Mantén rutinas lo más estable posible dentro del proceso que está viviendo toda la familia. En momentos de pérdida, los niños necesitan sentir que el mundo sigue siendo predecible. Seguir con tus horarios habituales les ayuda a sentirse protegidos y les da estructura. No temas decir no sé. Los padres no siempre tenemos la respuesta y es importante que ellos sepan que en ocasiones no sabemos. Es válido no tener todas las respuestas. Decir no lo sé, pero estoy aquí contigo es más poderoso que inventar explicaciones. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino ofrecer un espacio de amor y presencia. Debemos recordar que los niños no siempre comprenden el duelo como lo hacen los adultos. Los niños expresan las emociones de manera diferente y debemos estar atentos a estos cambios que ellos pueden presentar. Recordarles que estamos aquí para ellos, que los escuchamos, que validamos sus emociones, es algo que les va a servir muchísimo más que cualquier cambio que usted crea que pueda hacer para arreglar su mundo. El mundo no se va a arreglar. Hay una ausencia que está, que existe, hay un duelo por el que está toda la familia transitando y es importante que nosotros les dejemos saber que también tenemos estas emociones y los acompañemos. Les invitamos a que se queden ahí porque nosotros continuamos con más del contenido de Para Padres. En breve nos estará acompañando Lisbeth Henao, quien es psicoterapeuta y experta en duelo, para darnos datos importantes de cómo manejar estas conversaciones difíciles con nuestros niños en lo que se trata de duelo y pérdida de alguien amado. Amigos de Para Padres, gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando de un tema que es sumamente difícil, un tema como es el duelo, cómo tratar el duelo y la pérdida con nuestros hijos. Y tal como prometimos al inicio del programa, hoy nos acompaña una experta. Ella es Lisbeth Henao, quien es psicoterapeuta y experta en duelo, y ella nos estará dando pautas muy importantes de cómo podemos tener esta conversación con nuestros niños pequeños. Lisbeth, bienvenida. Gracias, feliz de estar aquí y acompañarles en este tema tan fundamental para cualquier familia. Así es, Lisbeth. Realmente para la pérdida Ujú. nunca estamos preparados. Así es. Este tipo de situaciones, incluso cuando viene producto de una enfermedad larga, Ujú. aún así no lo procesamos de una manera, digamos, tranquila. Siempre estamos extrañando a ese ser, negándonos a esa ausencia. Claro. Y eso somos nosotros como adultos. Pero cuando tenemos que tratar este tema con nuestros hijos, a veces niños que pueden perder uno de sus padres, sus abuelitos, un hermano, Ujú. seres muy cercanos que se encuentran en edades comprendidas entre 3, 5 años, Ujú. no tenemos las herramientas para poder decirles qué está sucediendo. Así es. Es importante siempre recordar que el duelo va a depender del vínculo afectivo que yo tengo con esta persona. Es decir, no es lo mismo que fallezca papá o mamá, que fallezca un abuelo,
que no vive con nosotros, a que fallezca, por ejemplo, un abuelo que sí vive, está dentro de la dinámica familiar. Entonces, el duelo o el dolor va a ser proporcional al vínculo y al afecto que tengo con esta persona, tanto en adultos como en niños. Entonces, en el caso de los niños, la duda siempre es cómo le expreso, cómo le explico algo tan difícil de entender para mí como adulto a un bebé inocente o a una persona tan inofensiva como un niño. Entonces, entendemos como adultos que dibujárselo, que maquillárselo, que ponérselo más estético, pues en algún momento puede ser más saludable para ellos. Sin embargo, es todo lo contrario. Decirle se fue al cielo, está dormido o está dormida, se fue de viaje, Está muchas con papá cosas, está Dios. con papá Dios, cosas que los adultos no lo hacemos por mal, se hace por proteger a este ser tan inofensivo. Sin embargo, le crea ideas fantasiosas y preguntas que nunca tendrán respuestas porque estamos hablando sobre la base de algo que no es verdadero. Y entonces es muy difícil para ellos internalizar la pérdida. Entonces, lo fundamental es siempre, por más doloroso que sea, decirles la verdad. Esta persona falleció, esta persona murió, que son palabras que como adulto nos cuesta expresar. Así es. Imagínate expresárselo a un niño, pero tenemos que ser capaces de cuidarlos a ellos, estando también bien como adultos o funcionales para poder expresárselos de la forma correcta. Esto aplica para todas las edades. Sí, así es. Claro, dentro del nivel cognitivo y emocional nunca va a ser lo mismo. Ejemplo, si hablamos de un niño entre 3 años a 5 años, la forma de ellos comprendernos no va a ser igual. O sea, un niño de 3 a 5 años ve la muerte como algo no reversible, o sea, reversible, que me dijiste que esta persona no está hoy, pero yo todos los días voy a seguir preguntándote por papá o por esa tía o por ese amigo, porque no comprendo que esto es eterno o que es una pérdida para siempre. Pero ya luego de los 6 años hay un mejor entendimiento de que esta pérdida no es reversible, que van a pasar los años y ya yo sé que esta persona no está aquí en este plano terrenal y pues puede haber mayor comprensión en lo que es realmente el significado de la muerte o de no estar en este plano. Justamente eso quería preguntarte, porque ese concepto de la muerte, Ujú, poder llevarlo a un niño pequeño, claro. no siempre es fácil. Y esa angustia en muchas ocasiones nos acompaña a nosotros. Ujú, Cómo nosotros manejar nuestras emociones como adultos para poder transmitirle a esos niños que todo está bien o que todo seguirá claro, igual, porque ellos necesitan de esas rutinas y de esa seguridad que claro. les permita seguir navegando y transitando, pero a veces los que estamos mal somos nosotros. Así es. Es importantísimo esto que preguntas. Y lo primero es saber que en verdad, por más que lo intentemos, no todo está bien ni todo va a seguir normal. Sobre todo depende de la persona. O sea, por eso te decía, si es, por ejemplo, un abuelito que no vive con nosotros, la dinámica, las rutinas, tal vez varían, qué sé yo, los fines de semana. Pero si es papá, pues la dinámica familiar cambia completamente. Entonces, por supuesto que las cosas van a ser distintas. Y es poder expresárselos a ellos con la verdadera connotación que tiene. O sea, hablarte de la muerte y de que todo va a estar bien no es proporcional al momento triste que estamos viviendo. Entonces, a veces los adultos, para proteger a los niños, queremos fingir que estamos en un buen momento, cuando no es así. Entonces, ellos pueden tener la capacidad de que haya tristeza, de ver a mamá o a papá llorar por un momento triste y que salgan en ese momento, aunque sea doloroso y difícil, de una fantasía de que todo va a estar bien cuando no es así. Ahora, si hay una desproporción de la emoción, o sea, yo siento que esta persona se va a desmayar, que no está teniendo control de sus impulsos, pues ahí sí, esos escenarios no son aptos para un niño pequeño, pero sí es llorar, decirte, ahora mismo estamos tristes, pero vamos a ver qué pasa, vamos a estar juntos, lo vamos a poder no quiero decir superar porque nunca se supera, pero lo vamos a poder transitar si nos mantenemos unidos, cosas así, de recordar incluso a este ser amado con álbumes, con fotos, que el niño vea que hay una conexión real y que esta persona siempre va a estar presente, lo que pasa que ha pasado, valga la redundancia, a otra dimensión. Vimos recientemente un caso sumamente triste, Ujú, lo vemos lamentablemente en muchas otras ocasiones a diario, ujú, suceden feminicidios, ujú, suceden
accidentes que no estamos esperando, suceden este tipo de muertes repentinas como sucedió en el Jet Set, Así donde es. una gran cantidad de niños pues perdieron sus padres, Ujú. que algo completamente inesperado, de un momento a otro, Así tu es. mamá o tu papá salió despidiéndose de ti, diciéndote, nos vemos en un rato, nos vemos mañana, y esa persona no volvió. Ujú. Como ese familiar que queda a cargo, ese Claro. tutor, porque hay muchos niños que perdieron a ambos padres, Ujú. puede manejar ese estado de incertidumbre que queda en la vida de esos niños. ¿Qué cosas necesitamos nosotros como adultos ir haciendo poco a poco para darles dentro de la situación que ha envuelto a la Ujú. familia Ujú. algo de seguridad, una sensación de seguridad? Claro. Lo más importante es esa red de apoyo, o sea, los que quedan, que se queden en acompañamiento constante, que validen las emociones de este niño o de esta niña, no decirle, ya no llores más, todo va a estar bien, porque tratando de cuidarlo, tratando de que salga de ese momento de shock o de tristeza que en algún momento pudiera surgir por la pérdida de alguien muy amado, pues lo invalidamos y ellos necesitan también expresar las emociones y el dolor de este momento tan difícil. Nunca va a ser fácil, pero con la red de apoyo, de estar presente, y cuando digo estar presente, ese abrazo, esa mirada a los ojos, ese ser honestos del que hablaba ahorita, que no significa solamente decirle que esta persona murió o que falleció, sino también que al ser niños hay que cuidar esa parte que dentro de la sinceridad no tenga detalles perturbadores. O sea, yo no te puedo explicar cómo quedó debajo de los escombros, no podía moverse, estaba gritando. Esos son detalles que no son necesarios para el niño porque no está en una edad adecuada para internalizarlo de la forma correcta. Y tampoco va a ser un detalle que va a cambiar la circunstancia actual. Entonces, la idea de ser honestos no es rayar en ser crueles, sino en tener la capacidad de que el niño pueda vivir esta emoción y esta circunstancia, porque lo que no se llora hoy, mañana se llorará peor. Entonces, Claro. también quitarles la oportunidad a un niño de 8 o de 7 años de que si quiere despedir a papá, a mamá, si quiere ir al velatorio, aunque no vaya al entierro, pues es quitarle una parte fundamental del proceso natural del duelo de que viva este ritual y que pueda internalizar la pérdida. Eso que acabas de decir es muy importante Ujú. porque hay muchas personas que o no llevan a los niños o los llevan y uno como espectador quizás se Claro. cuestiona, ¿realmente es bueno que un niño tan pequeño esté pasando por este proceso, un momento que es tan doloroso que puede marcarlo? Porque hay niños que tienen recuerdos con Ujú. 3 años de un momento así y Claro. eso queda grabado en su memoria en Ujú. el tiempo. ¿Es realmente lo más saludable que ellos puedan asistir a los actos fúnebres? Bueno, cada familia, dependiendo de sus reglas, de lo psicoeducada que estén, pues en ese momento tan difícil, para ser honesta, tomará la decisión que entiende idónea. Sin embargo, si son muy pequeños y sentimos que esta tragedia fue muy devastadora o es muy devastadora para el sistema familiar y que van a haber emociones muy desproporcionadas o que alguien sin intención de dañar puede darle información de más a esta criatura, pues lo mejor es no llevarlo. Sin embargo, si están dentro de una edad, 6, 7, 8 años, que ellos pueden decidir, aunque igual no con la misma conciencia que un adulto, de si quieren despedir a este ser querido, pues sí, el deber de papá, de mamá, de quien se quede a cargo, es preguntarle, mira, vamos a enterrar, vamos a velar, esto es un ritual que se hace para verlo por última vez. Antes de que se vaya para siempre, tú quieres estar presente, tú quieres ir. Ya un niño con más conciencia, pues algunos dicen que no quieren, le tienen miedo a ese momento, y otros pues dicen que sí, pero se dan la oportunidad de tomar esa decisión por ellos mismos, aunque evidentemente no tienen la capacidad todavía de entender a qué se están enfrentando en un momento determinado. ¿Cuándo debemos buscar ayuda? Esto es algo muy importante Sí, porque, como claro. mencioné al inicio, nosotros en muchas ocasiones no tenemos las herramientas Ujú. y si esa pérdida nos afecta directamente, en ocasiones las emociones nos desbordan. Claro. Entonces tenemos
a un infante o a un adolescente transitando por este proceso en muchas ocasiones solo. Ujú, claro. ¿Cuándo buscar ayuda? Bueno, para papá y para mamá, cuando sienta que no soy capaz de manejar esa desproporción de la que tú hablabas delante de esta criatura, cuando siento que la desolación y la tristeza está fuera del proceso natural del duelo. O sea, el duelo lleva consigo negación, lleva consigo ira, tristeza, es toda una montaña rusa, no es un proceso lineal, cada quien lo vive de forma distinta y a su ritmo. Pero si usted siente como padre, como madre, que esto se le está saliendo de sus manos y que no puede estar bien para acompañar a su criatura, pues entonces es momento de buscar ayuda. Porque si yo no estoy bien como papá, ¿cómo yo le puedo transmitir esa paz, esa calma de la que tú hablabas a mi hijo? Y en el caso de los niños, ellos en su mayoría expresan las emociones con conductas, porque yo no sé cómo decirte, me siento irritado. Entonces yo pataleo porque no sé cómo hacerte notar esa insatisfacción que tengo o esa frustración. Entonces, si lo veo encerrado, si lo veo que deja hábitos, juegos o experiencias en el colegio, en algún deporte que solía hacer, o lo veo encerrado o con conductas desadaptativas como rebeldía, pataletas, o sea, cosas así, pues entonces sí, ahí se está tal vez tornando un duelo patológico, como nosotros le llamamos, y se necesita un acompañamiento para poder drenar de manera efectiva las emociones del infante. ¿Qué esperar durante este proceso de la conducta de los niños? O sea, ¿qué es relativamente normal en la conducta de un infante que está atravesando por un proceso de duelo? Bueno, depende mucho de la edad, pero casi siempre muchas preguntas, porque como adultos nosotros nos quedamos con muchísimas dudas, imagínate sus niños. Las preguntas son una forma de acompañarlos y de hacerlos sentir más seguro en este momento de incertidumbre. Responderla con calma, sin intentar que el niño esté bien cuando es un momento que no amerite estar bien. Hay tristeza y como decía ahorita, en muchos momentos hay actos de conductas desadaptativas, es decir, se sale de la norma. Lo veo más irritable, lo veo un poquito más que llora más de la cuenta, que se encierra más de la cuenta. Esto no significa que el niño tal vez en esta primera etapa no esté viviendo el duelo de la forma correcta, sino que es la forma en la que ellos van ubicando todo lo que hay en el corazoncito y en la mente. Ayudarlos a pintar, ayudarlos a jugar con figuras que lo ayuden a simbolizar lo que sienten. Tal vez es una forma de papá y mamá o de quienes se queden a cargo del infante, que ellos puedan ir sacando y yo obteniendo información, porque como decía ahorita, no me lo van a expresar como un adulto, pero con su conducta me reflejan su estado emocional. O sea, van a tener muestras de desinterés de cosas que antes Exacto. le gustaban. Probablemente veamos una baja en las calificaciones, Así es, que es totalmente. algo que Ujú, muchas veces nosotros no relacionamos que ujú, tiene que ver claro que con el sí. proceso emocional que lleva el Ujú, niño y empezamos quizás con exigencias que son inadecuadas en ese así es. momento. Ujú. Esas son algunas de las cosas que a veces perdemos los padres de vista. ¿Tú tienes algún tope, algunas 5 recomendaciones que no podamos dejar fuera? Porque es importante. Este es un tema que realmente nos ha tocado a muchos, Ujú, lamentablemente. Yo creo que existe un antes y un después en la vida de alguien que ha sufrido así es. una pérdida grande. Ujú, Cuando tienes hijos es mayor todavía la manera en que ujú, puedes, pues, manejarla. No siempre tenemos las respuestas, así ni a es. nuestras emociones, ni a las de nuestros hijos. Y el tiempo nos queda corto, Así es. pero necesitamos tener por lo menos unas recomendaciones básicas que alguien que esté pasando en este momento o que esté transitando por este proceso de duelo pueda utilizarlas, pueda agarrarse de ahí y decir, déjame ayudarme un poquito con esto. Así es. Bueno, no es necesario explicaciones perfectas en este momento para los niños. Se necesitan explicaciones honestas, porque ellos tal vez no puedan entender todo lo que tú como padre, como tutor, le puedas explicar, pero sí pueden sentir. Y desde la honestidad siempre va a ser muchísimo mejor. Nombrar la muerte con claridad, no utilizar metáforas o ideas fantasiosas que ayuden a permanecer a los niños en algo fuera de la realidad, sino nombrar esto que ha sucedido con la claridad que se requiere. Sin embargo,
dejando a un lado los detalles que pueden ser perturbadores para ellos. El duelo no necesita prisa, necesita presencia. Esa es otra recomendación, estar verdaderamente, no estar con el celular, no estar distraído, sino ese contacto de tú a tú con esta criatura para que él pueda sentir o ella pueda sentir que aunque esté pasando algo triste dentro del sistema familiar, hay personas con las que sí yo puedo contar. Cada niño tiene su proceso distinto en el duelo, como decía ahorita, es una montaña rusa para ellos y para los adultos. Y por último, para los papás o para los adultos, que si tú necesitas ayuda, no solamente ellos, pues buscarla, porque si yo no estoy bien, no hay forma de acompañar a quienes me necesitan de una forma correcta. Excelente, Lisbeth, de verdad, qué placer haber podido conversar contigo Gracias a de, ustedes. de este tema tan importante, estas conversaciones difíciles que a veces no Ujú, sabemos cómo poder afrontarlas con nuestros hijos. Un así es. placer, de verdad, que nos hayas acompañado aquí en Para Padres. A ustedes, amigos, invitarles a que se queden ahí, porque nosotros regresamos con muchísimo más, así que nos vemos en breve.